React o React.js es una librería que se encuentra disponible directamente desde NPM. Con lo que de momento, para poder trabajar e instalar un proyecto, no vas a necesitar nada más que una terminal y un comando sencillo que vas a tener que ejecutar. Lo primero a tener en cuenta es que desde la terminal tenés que ubicarte en el directorio donde querés crear la aplicación y una vez estando allí, escribir uno de los siguientes dos comandos. Es uno o el otro, no los dos. En estos ejemplos, donde dice mi app con React, va el nombre de tu aplicación y a su vez el nombre que va a llevar la carpeta que va luego a tener todos los archivos que necesita React para funcionar. Algo importante con este nombre es que no puede contener espacios y se recomienda escribir todo en minúsculas separando las palabras entre sí por guiones. Cuando ejecutes este comando vas a darte cuenta que en la terminal se comienzan a instalar un montón de paquetes de NPM y que los mismos se toman un poco más de tiempo en descargar que lo habitual. Esto se debe a que React por detrás está bajando un montón de librerías que hacen que al trabajar todas en conjunto, React sea tan maravilloso. Es por esto que te recomiendo que después de ejecutar el comando en la terminal, tengas un poco de paciencia mientras el proceso termina. Seguro te estarás preguntando, ¿cuándo voy a saber que terminó? Bueno, como es habitual en la terminal, al finalizar el proceso de instalación, te va a volver a habilitar la escritura de comandos. Y de esa manera te vas a dar cuenta que dicho proceso ha finalizado. Pero basta de imaginar cómo se ve esto y vayamos a mi pantalla para entender un poco más de este proceso. Vamos con el famoso comando npm init react app y el nombre de nuestro proyecto. Yo le voy a poner curso react. Recuerden que yo podría haber usado el otro comando que acabamos de ver, pero insisto, es uno u otro, no son los dos. Esto, como decíamos, tarda un rato. De hecho, vean que está haciendo un montón de cosas y resaltemos la palabra instalando paquetes. Y hasta nos dice esto puede tardar unos cuantos minutos porque va a descargar y va a instalar bastantes paquetes. De hecho, si la cámara me acompaña, vamos a poner esto un poquito en cámara rápida. Bien, y efectivamente terminamos y nos podemos dar cuenta porque hasta que nos dice que podemos empezar y hacer cosas nuevas y nos aparece el prompt y la invitación de la terminal a seguir escribiendo y esto nos creó una nueva carpeta llamada curso React a la cual voy a ingresar y acá es donde vamos a trabajar realmente. Pero antes de seguir aprendamos un poco más sobre React. Como lo ves, hasta el momento instalar una app de React es bastante simple, ¿no? Pero veamos qué pasa después de este proceso de instalación. Una vez que se termine de instalar todo, puedes abrir la carpeta en Visual Studio Code y te vas a dar cuenta de la estructura de archivos. Es algo similar a la estructura que generalmente se trabaja en Node. Tenés una carpeta con todos los Node Modules, otra con los archivos públicos llamada Public y una final llamada src, donde vivirán todos los archivos núcleo de la aplicación. A su vez vas a ver también el tradicional package.json en donde se guardan las principales configuraciones para que la aplicación se pueda ejecutar correctamente. Si vas a la carpeta Public, te vas a dar cuenta que hay dentro de la misma varios archivos. Pero el más importante para nosotros es el index.html. Este archivo es un HTML tradicional que tiene algo muy importante para la aplicación. Un div con ID root. Sin embargo, este div está vacío. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, sucede que React, a través de toda su magia con JavaScript, hace que dentro de ese div se renderice todo el resto de la aplicación. Ya que, como seguro lo estarás imaginando, ahora todo el contenido HTML de la página va a venir directamente desde archivos JavaScript. Es por esto que este div te recomiendo que no lo toques ni lo modifiques. Si lo haces vas a tener que cambiar cosas en la configuración y si bien se puede, no está tan bueno, sobre todo si estás comenzando recién con esta nueva tecnología. Veamos ahora un poco más de esta carpeta src de hecho. Allí vas a encontrar archivos JS y uno que otro CSS, pero centrémonos en dos archivos que son de suma importancia: index.js y app.js. Veamos un poco del archivo index.js. Y como puedes ver, al principio del mismo hay varias líneas con la sentencia import. Esta sentencia no es otra cosa más que la tradicional función require de Node, a través de la cual se trae algo desde otra librería y se almacena una variable para poder utilizar ese algo en el archivo actual. Lo más importante de este archivo es el método render del objeto React DOM. Pues como lo puedes ver, allí se está indicando a través del getElementById que se utilizará el div con ID root que ya está presente en el archivo index.html. Es por esto que ese div es tan importante. Pero ¿y ese? ¿Qué es? App es un componente y el mismo se está importando al archivo index.js en esa línea. Pero, ¿qué es un componente?
Si bien todavía no te voy a develar ese misterio, para entender un poco esto tenemos que ver el archivo app.js. Dentro de app.js te vas a encontrar con una estructura similar a la anterior, tenés varias sentencias import por ejemplo, pero a diferencia del archivo anterior, aquí hay una función llamada app, la cual se está exportando al final del archivo. Y dentro de esta función se está retornando toda una estructura HTML. Y hago las comillas con los dedos porque no es un HTML real, sino que más bien lo podríamos llamar una interpretación que hace JavaScript del lenguaje HTML. En conclusión, todo el contenido de este archivo app.js se está importando en el archivo index y desde allí se está mandando a renderizar al HTML. Es como una especie de pasamanos, ¿viste? Uf, complejo, ¿no? Pero no te preocupes, es solo cuestión de acostumbrarse a esta organización y te vas a dar cuenta que después de practicar un poco, todo va a comenzar a fluir de manera natural. Adicionalmente, para que puedas ver todo en funcionamiento, solo basta con ingresar a la carpeta que se creó luego de la instalación del proyecto y escribir npm start. Dicho comando va a ejecutar la aplicación y te va a permitir visualizar la misma desde un navegador. Así que basta de teoría y veamos todo esto directamente en el código. Bien, ahora que ya creé el curso de React y me encuentro en la carpeta, vamos a abrir el proyecto. Y naturalmente, al abrirlo, nos vamos a encontrar toda esta estructura de carpetas que acabamos de conversar. Vemos que tenemos, por ejemplo, dentro del package.json, porque es un proyecto de Node al fin y al cabo, varias dependencias, varias cosas que nos descargó React. Y como acabamos de ver, tenemos por un lado la carpeta public, cuyo archivo destacado es index.html. Como decíamos, este va a ser nuestra base, nuestro molde, y acá va a ser como si dijéramos la forma inicial del HTML y el frontend que vamos a ver. Recomendamos no tocarlo porque efectivamente React trae muy poquito acá y sabe que nosotros vamos a trabajar acá adentro del root. Si nosotros quisiéramos cambiar este root, tendríamos que hacer configuraciones adicionales, que no es el fin del planeta, pero estando en los pasos iniciales, mejor vamos a enfocarnos en el corazón de React. Y ahí hablamos de la carpeta source. Acá es donde vamos a trabajar principalmente. Y el inicio de esta carpeta source pasa por index.js. Acá es el punto de partida de todo lo que hagamos de React. Es decir, a partir de acá se va a cargar todo el resto. No es que tengo que escribir solo en este archivo, sino que a partir de este archivo llamaríamos a otros. Por ejemplo, en este caso llama al archivo app. Sí, hay un import en vez de un require, está raro todavía, pero no nos enfoquemos en lo que no sabemos, sino observemos los archivos que nos trae React a esta altura. Así que tenemos efectivamente la posibilidad de importar este app. ¿Y qué tenemos en este app? Bueno, HTML. Codificado de manera distinta, de nuevo, ya vamos a enfocar y explorar eso, pero tenemos HTML. Bueno, ¿y cómo lo probamos? Bueno, podemos simplemente hacer npm start. Y esto va a comenzar nuestro proyecto en el puerto 3000, se abre automáticamente, y acá tenemos nuestra aplicación de React. De hecho, fíjense que si yo ahora voy a este app.js, y no sé, le ponemos signos de admiración y guardamos, y volvemos al navegador, recargamos. Y esto no cambió. Veamos de reiniciar nuestro npm start a ver qué sucede. Ahora sí vemos el cambio. Esto en este caso parecería ser una mala configuración de mi sistema operativo, pero la realidad es que en la mayoría de los casos basta con actualizar nuestro proyecto de React, ya que React de por sí trae librerías instaladas que están revisando cambios en nuestro código y actualizan automáticamente el navegador inclusive. Por alguna razón se ve que en mi código eso no sucede. Pero quédense tranquilos que la mayoría de las veces haciendo npm start automáticamente detecta cambios. Así que con eso tenemos lo principal de React, un poco de las estructuras de carpetas y cómo comenzar el proyecto con npm start. Como lo ves, de esta manera es como funciona el ecosistema de archivos de React, en donde se modulariza cada cosa para lograr una mejor organización. Y si bien al principio puede parecer un poco abrumante, después de un tiempo y con práctica te vas a dar cuenta que es posible moverse como pez en el agua dentro de este esquema de archivos. Así que, sin más que decir por el momento, te dejo libre para que puedas meter manos en el código. ¡Adelante!